9. Ahí con tiempo nos vamos acomodando. Evangelio de Lucas, el capítulo 9. Vamos a leer versículo 57. Y así nos dice la palabra del Señor. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y en este último texto va a estar parte de nuestro título. Hoy vamos a estar hablando sobre el arado y la red. Ese va a ser nuestro mensaje hoy. Como usted puede ver, aquí hay 3 hombres frente al Señor. Y finalmente, en el pasaje último, había alguien que tenía intenciones de seguir al Señor. Manifestó que quería seguirle, pero antes de seguir a Cristo quería pasar por su casa. Y según lo que dice el texto, él quería despedirse de su familia y después entonces seguir a Cristo. O sea que había algo en el camino del servicio que interrumpía, era la familia. Ahora, muchas veces cuando pensé en ese texto, ¿por qué el Señor le dijo: si tú pones la mano en el arado no puedes mirar atrás? Porque ya quedas descalificado, no eres apto para el reino de Dios. Imagine usted que llega un día a su casa y le dice a su familia, si estuviera allí su papá, su mamá, los hermanos, la abuela quizás, y le dice: de ahora ya no los voy a ver, no sé por cuánto tiempo, me voy a servir a Dios. Me voy a una tierra lejana, ya les escribiré, ya van a tener noticias de mí, me voy con el Señor. ¿Y cuál es la reacción de la familia? La mamá va a decir: hijito mío, aquí tienes todo, ¿por qué te vas a ir y no sabes exactamente ni a dónde vas a ir? Aquí tienes tu cama y tienes tu habitación y tu baño y tienes la comida y tienes quien te lave la ropa. Y el afecto y los mimos de la familia y el compañerismo y todo eso. Y entonces la persona dice: y pensándolo bien, me quedo acá. El Señor es conocedor de los corazones y saben que los afectos a veces pueden alejarnos de una vida de servicio. Y le damos prioridad a los afectos, a lo que nos rodea, y lo ponemos a Dios en un segundo lugar. El Señor Jesús vio en esta persona que tenía un problema en su corazón. Ese problema se llama tibieza, esa es una enfermedad grave. Eso es lo que él vio. Tenía un corazón dividido, con sentimientos divididos. Tenía deseos de servir a Dios, pero también tenía deseos de estar ahí con su familia, de estar con ellos, de estar ahí junto a ellos. Ese era síntomas de su tibieza. Y muchas veces sucede, hermano, que la tibieza se manifiesta en nuestra vida cuando hay desaliento. A veces la tibieza se manifiesta a través del desánimo. La tibieza a veces, hermano, se manifiesta con influencias mundanas que tenemos en nuestra vida. Y todo eso va apagando el fuego espiritual, el fervor para las cosas de Dios. Y nos quedamos ahí sumergidos en la tibieza y nunca escapamos de esas garras. Nunca salimos decididamente a servir al Señor. Nos quedamos con las intenciones, nos quedamos con los deseos, pero no nos ponemos firmes para servir al Señor.
y miramos la obra de Dios de lejos, en la cómoda butaca de la indiferencia, como cuando uno se sienta en el cine ahí o en un lugar y mira la vida pasar o ve una película pasar delante de sus ojos, y muchos hacen así con la obra de Dios, la ven pasar nomás y la miran de lejos, y ellos están cómodos en la butaca de la indiferencia, nunca quieren ser protagonistas de la obra, siempre quieren ser espectadores, ver cómo hacen los otros. Y después cuando ven que los otros hacen la obra, ellos empiezan a criticar, ese está más o menos bien, aquel está haciendo mal, aquel otro yo podría hacerlo mejor, y todo lo hace desde la tibieza, desde la comodidad, y él señala los errores de uno y las virtudes de otro, pero nunca sale de su tibieza. Y es bueno que recuperemos nuestra memoria, porque la tibieza es lo que produce el vómito de Dios. En especial en aquella iglesia de la Odisea había varios hombres y mujeres allí que producían el vómito de Dios. Y el diagnóstico de Dios fue determinante. No son fríos ni son calientes, son tímidos, y esa es la razón por la que vomito de mi boca, le dice Dios. Por lo tanto, cuando el Señor vio a esta persona que tenía intenciones de seguirle, pero no estaba dispuesto a pagar el precio, él quería estar un momento más con su familia. Y lo que nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros somos cristianos tibios, Dios está incómodo adentro de nosotros. Dios está muy incómodo adentro de nosotros. Porque somos gentes grises, no somos ni negros ni blancos, somos grises. Es decir, que somos gente indefinida. En el mundo dice, este no es ni chicha ni limonada. Entonces, delante de Dios yo tengo que definirme y tratar de estar en esa línea, de tener un corazón con fuego espiritual, con fervor para las cosas de Dios. Necesito tomar en serio el camino del Señor, porque el cristianismo de la tibieza es un cristianismo de apariencia, de pura apariencia. En el mundo a veces se usa un término, dice, este es un cristiano nominal. Y cuando se usa esa palabra nominal, significa que es un cristiano de nombre, porque en su estilo de vida no se ve nada de Cristo. En su vida de andar no se lo ve a Cristo. Tiene el nombre de cristiano, pero eso es todo, nada más. Y esa persona no se involucra en las cosas de Dios. Cuando se le invita a cantar, cuando se le invita a predicar, cuando se le invita a presidir o dirigir una reunión, cuando se le invita a formar parte del equipo de la administración en la iglesia, él dice cosas como, déjenmelo pensar un tiempo. O dicen, ya en algún tiempito me voy a poner bien y van a poder contar conmigo. Mientras tanto, no se preocupen por mí. Yo estoy bien así. Trabajen ustedes, hagan ustedes. Ese es un tibio. Eso se ve en esta iglesia, en la de allá a la vuelta, cruzando la frontera. En todos lados sucede eso. Y entonces el que se acercó a Jesús dice, yo quiero seguirte. Pero el Señor rápidamente detectó tibieza en su corazón. Era alguien que solamente tenía esas palabras. Y Jesús en otro pasaje dice, en Evangelio de Mateo 6, verso 21, Él dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, si Cristo es lo más valioso para tu vida, vas a servir a Cristo, vas a seguir a Cristo, vas a ser fiel a Cristo. Y vendrán tempestades, y vendrán tormentas, y vendrá de todo, y tú seguirás sirviendo a Cristo. Porque Él es tu tesoro, Él es lo más valioso, Él es lo más importante. Por eso Jesús dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El problema del tibio es que no suman la obra de Dios. Ese es un problema evidente de los tibios, no suman en la obra de Dios. Los tibios siempre restan en la obra de Dios. Porque con su estilo de vida superficial son tropiezo a los nuevos. Entonces los nuevos llegan a la iglesia, ven a los tibios cómo se mueven, cómo funcionan, y ellos piensan que ese es el modo de servir a Cristo. Y todo es superficial. Y finalmente, cuando los nuevos empiezan a tener tiempo en la iglesia, los tibios les resultan de tropiezo. Porque ellos ven que los tibios no están en todas las reuniones. Ven que los tibios no cantan con gozo.
Ven que los tibios nunca pasan al frente a hacer una lectura de la Biblia. Los tibios nunca traen un invitado a la iglesia, nunca ganan un alma. Y entonces los nuevos, ¿a qué se suman? A los tibios. Y entonces la iglesia empieza a perderse en un largo bostezo. Y luego se terminan muriendo. Y esa es la razón por la que las estadísticas hablan de las miles de iglesias que en cada país cierran por año. Algunos dicen, no hay pastores, no hay predicadores. Pero todavía algunos no se dieron cuenta y no levantaron la voz de denunciar que esto sucede. Iglesia cerrada por mayoría de tibios. La gran mayoría, la mayoría que está echando a perder gran parte de la obra de Dios. Mucho tiempo, hermano, pasa la gente a veces, muchos años pasan en la casa de Dios, pero no pasan nada, su trabajo en la obra de Dios, nunca se nota. Son tibios. Ahora un hombre de siglos atrás, él decía, es mejor gastarse antes que oxidarse. Hay gente, hermanos, que no se quiere gastar, que no quiere hacer esfuerzo, que no quiere hacer sacrificio. Hay gente que en la obra de Dios nunca quieren arremangarse, nunca quieren transpirar. Siempre apoyan la ley del menor esfuerzo. Pero ese predicador que se llamaba Juan Wesley, esa frase siempre me impactó de él. Es mejor gastarse antes que oxidarse. Que uno vea que van pasando los años. En mi caso ya 43 años en la obra de Dios. Nunca me aparté del Señor en 43 años. Nunca. Y gracias a Dios por eso. Pero muchas veces, hermano, uno ve con el paso de los años gente que se aparta, que se aleja. Y cuando salen de la comunión, ahí el diablo se frota las manos y dice, ahí solito te quería agarrar. Y el diablo saca provecho. El diablo, como león rugiente, siempre busca el último del rebaño. El león siempre busca la oveja, la vaca o el animal que persigue, el que esté mal herido, el que esté más viejo, que se mueve con lentitud. Y del mismo modo, ataca a los cristianos que se van alejando del rebaño, de la casa de Dios. Y ahí el diablo se hace un picnic, un festín. Porque el cristiano está solo, no tiene quien le acompañe, no tiene quien luche con él, no tiene quien ore junto a él, si él ya no está en la casa de Dios. Y toda esa situación dramática se llama por estar estancado mucho tiempo en la tibieza. Y entonces el Señor Jesús vio el corazón de ese muchacho y dice, la intención es buena, el corazón es malo. Las palabras que él dice que está dispuesto a seguirme, eso es valioso. Pero cuando yo estoy evaluando su corazón y lo pongo en la balanza de Dios, ahí encuentro la tibieza dominando ese corazón. Y le dice, hijo, si tú quieres seguirme, tienes que poner la mano en el arado y no puedes mirar atrás. Porque si tú miras para atrás, la familia, tus estudios, tu trabajo, tus amigos, tu novia, tu novio, todo lo que quedó atrás. Si tú miras hacia eso, ya sabemos cómo terminó la esposa de Lot, transformada en una estatua de sal, por darle una última mirada a sus posesiones materiales en Sodoma y Gomorra. Desobedeció la voz de los ángeles que dijeron que no debían mirar atrás. Y ahí terminó, petrificada, vuelta una estatua de sal. Es lo que hoy se ve en la vida de muchos cristianos, hechos una estatua de sal. Allá en Jujuy tenemos lo que se llama el salar. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de sal. No sé cuántas veces estuve en ese lugar. Más de 20 veces estuve ahí. Y hay un restaurante ahí todo de sal. Sus bancos son de sal. La mesa es de sal. En la puerta hay una llama que es toda de sal. Los hombres usan lentes y pañuelos y todo para que la sal no le lastime los ojos. Todo es sal. Quizás alguno de ustedes, si vio el salar de Uyuni, es la misma cosa. Eso no se termina, los ojos van hasta el fondo de todo y todavía hay sal y sal y sal y sal y sal ahí. Y hay como pequeñas piletas ahí donde hay agua salada, que es donde sacan la sal y hacen su trabajo. Yo estuve sentado en los bancos de sal.
Apoyé mis codos en las mesas de sal. Toqué la llama de sal y toqué las paredes de sal. Todo es sal. Y así a veces son muchos cristianos duros como esa sal. Su vida también es un desierto como esas cosas que nombré. En su vida está gobernada por la tibieza. Y siempre están restando. Nunca están sumando en la obra de Dios. Ese es el drama de los tibios. Entonces el Señor Jesús dice, tú tienes que superar ese problema de la tibieza. Y después poner la mano en el arado. Y no mires hacia atrás por nada. Por nada. El arado no es como los tractores modernos y esas maquinarias modernas. El arado era tirado a veces por un caballo, alguna vez por un buey o por dos bueyes. Y ahí tenía algo ahí en semicírculo y el hombre tomaba de esa madera y el animal iba abriendo surcos en la tierra. El hombre iba guiando. La forma de trabajar es que al final del camino o del terreno se ponía una estaca con un pedazo de tela, un distintivo ahí. Y entonces el que ponía la mano en el arado ponía la mirada en esa estaca, porque eso le daba seguridad de abrir un surco recto, derecho. Si miraba hacia los costados o hacia atrás iba a ser un surco torcido. Ahora, esa palabra arado que aparece aquí es una figura. Y subrayo eso, es una figura del Evangelio. El Evangelio que abre surcos en los corazones de los pecadores. El Evangelio que abre surcos en el alma humana. El Evangelio es el instrumento que Dios pone en nuestras manos para alcanzar a este mundo que está perdido en el pecado. Entonces, si tú pones la mano en el Evangelio y tienes un compromiso con esa causa, tienes que saber usar esa herramienta que Dios te da. Amén. Y tenemos que hacer surcos derechos para poner buena semilla en ese surco y que dé frutos. De eso está hablando en el sentido espiritual el Señor Jesucristo. El campo es nuestro lugar de servicio. La parábola enseña que el campo es el mundo, dice el Señor. Entonces el campo es el lugar donde nosotros vamos con la mano puesta en el arado para abrir surcos en el corazón del pecador para que la semilla del Evangelio entre, fructifique. Esa es la figura. Pues esa es la figura. Yo no tengo que distraerme. Yo no tengo que entretenerme en el camino. Tengo que poner la mano en el arado. Y tengo que seguir hacia adelante. Siempre que hablo de esto hay una figura que me persigue. Por unos 20 años he recorrido lo que conocemos como la quebrada de Humahuaca. Algunos de ustedes ya conocen ahí desde San Salvador de Jujuy hasta La Quiaca. 350 kilómetros, pero en la mitad del camino, en lo que es la quebrada, en todos esos lugares como Maimará, como Tilcara, Humahuaca, los pueblos anteriores, Uquía y todo eso, usted va y a veces ve como unos carros con ruedas, todos llenos de repollo, a veces todos llenos de apio, otras veces cargados de atados y atados de zanahoria. Y después cuando usted mira todo eso y mira ahí junto al río grande, que así se llama, y usted ve todo por kilómetros, hombres y mujeres, arqueados en los surcos, sembrando y otros cosechando. Yo siempre digo lo mismo, el que maneja el colectivo no le dice a la gente, señores pasajeros, ¿nos podríamos detener a darle un aplauso a esos obreros? 20 años nunca un chofer hizo esa invitación. Nadie del pasaje dijo eso. Podemos frenar aquí un ratito y aplaudir, mire cómo trabajan. ¿Sabe cómo termina esa cintura al final del día? ¿Sabe cómo terminan esos riñones al final del día? Y en el invierno allí, castigados por el frío, esos cuerpos cocinados por el sol en el verano. Ese es el trabajo del labrador, del agricultor. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Si vas a ser un predicador del Evangelio, si quieres seguirme, tendrás que ser como esa gente. No esperes aplausos. No esperes recompensas humanas, porque no llegan. Y vas a tener que aprender a trabajar en la soledad. Y vas a terminar con tus riñones rotos y tus huesos rotos. Pero si quieres ver fruto,
vas a tener que sacrificarte. Toda esa historia tiene que ver con nuestra vida cristiana. Si queremos ver fruto, tenemos que sacrificarnos, hay que transpirar. Tenemos que buscar la aprobación de Dios, no el aplauso de la gente. No los halagos de la gente que nos digan qué grandes que somos, qué santos que somos, qué fieles, mire, qué ganadores de almas. Mucho ruido con el ganador de almas, pero las almas no están. Ya lo escuché aún hasta los predicadores de renombre, pero las vamos a ver en el cielo. Y yo digo, muéstreme ahí. Vamos a un escribano y deme la garantía de que las vamos a ver en el cielo. Porque en la Biblia, la gente que creía en Cristo se sumaba a la iglesia. Desde el día de Pentecostés, desde Hechos capítulo 2, dice que los 3.000 que se convirtieron fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. No le dijeron Pedro y los otros, nos vemos en el cielo, qué gusto que fue predicarlo. Nada de eso. Y aún los bautistas fundamentales, ganadores de alma, caen en esa trampa. Y se acuestan en una almohada de mentiras diciéndose cuántas almas que gané hoy. Pero en las iglesias no las vemos. No a todas. No todas pasan por las aguas del bautismo. No, pero es que les conocí en el viaje, ¿acaso no hay que predicar? Vamos a predicar en todos lugares. Vamos a predicar en todos lados. Lo hacemos en los aviones, en los colectivos, en los remises. Lo hacemos en la puerta del colegio, lo hacemos en la verdulería, en muchos lugares. Pero las almas salvas que vemos en la Biblia se sumaban a la iglesia. Las iglesias crecían por eso, porque había gente que ponía la mano en el arado y abría surcos de verdad con el mensaje del Evangelio. Ese es un tema que se necesita revisar en las iglesias bautistas. Y si hay error alguno, ahí tenemos que corregir. Ahora quiero recordarles a ustedes sobre el profeta Oseas. No lo busque porque algunos de ustedes va ahí a llevarle tiempo, pero dice Oseas capítulo 10, versículo 12, dice el predicador, dice, preparad vosotros barbechos, le dice al pueblo. Esa palabra barbecho se refiere a una tierra que no ha sido arada. Por ley el pueblo de Israel tenía que trabajar durante 6 años y tenía que dejar que la tierra descanse 1 año. Eso entendemos que iba a hacer que la tierra fuera más rica y después de 1 año de descanso, entonces otra vez a trabajar en esa tierra iba a dar mejores frutos. Y esa porción de tierra endurecida que no fue trabajada por 1 año, esa es lo que volver a meter el arado ahí y abrir nuevos surcos. Pero hay creyentes que se han tomado más de 1 año sin trabajar, sin abrir surcos, sin usar el arado. Y los arados en los campos descansan jubilados en los galpones, juntando polvo y tela de araña. Y esos arados tienen su madera, y esa madera cuando no está bien cuidada se apolilla, se arruina, y después de algunos años quiere usar ese, ya no sirve. Los metales que tiene el arado se oxidan, se corrompen y luego ya no sirve. Es la misma figura para la vida de muchos cristianos que no ponen la mano en el arado. Cuando se deciden a tomar la herramienta ya es tarde, ya está inutilizada, su testimonio está por el piso. Tuvo tanto tiempo frío en el mundo, lejos del Señor. Y entonces el Señor Jesús nos habla directo al corazón. Dice, si pones la mano en el arado, no mires para atrás. Porque si no, no calificas para el servicio, no estás apto para el reino de Dios. Y dice, pero el fútbol, pero el cine, pero el shopping, pero los restaurantes y las comidas regionales y el trabajo, y hay una lista larga de cosas que, en otras palabras, todas esas nos hacen mirar para atrás. Todas esas cosas son las que lograron que saquemos la mano del arado. Hay muchas cosas, no a todos iguales, pero el diablo ha puesto muchas cosas que nos han hecho sacar las manos del arado. Y eso se ve los domingos en los cultos. En esta iglesia, en la otra, en la de más allá. Asientos vacíos, gente con poca motivación, la tibieza reinando, la pereza asistiendo con fidelidad en esos cultos. Y la pereza se volvió un gigante destructor en las iglesias.
Y la razón es esta, no es otra, porque la gente sacó la mano del arado. Y entonces Dios no los puede usar. Dios no lo puede usar. Y entonces todo esto que está hablando el Señor Jesucristo es una invitación para otros, pero para nosotros también, de volver a poner la mano en el arado, de volver a entrar en actividad, de volver a remangarnos, de volver a esforzarnos, de volver a sudar, de volver a cansarnos en la obra de Dios. De llegar a nuestra casa ahí agotado porque atendimos problemas y predicamos y estuvimos tiempo en la obra de Dios. Somos del equipo de los que no andan mirando el reloj para decir, ya tengo que volver a casa. Sino que disfrutamos del culto, del compañerismo en Cristo con los hermanos, de la buena predicación. Y si la predicación está bien condimentada, mejor. ¿Por qué estoy hablando en esta noche solamente del tercer hombre? No voy a decir nada de los dos primeros hoy. Porque ese tercer hombre nos invita a nosotros a volver a tomar esa herramienta abandonada, olvidada. Nos invita a poner las manos en el arado otra vez. Y que esa herramienta valiosa se devaluó porque no la usamos. Y esa herramienta que ha sido tan útil se volvió inútil y ahí descansa en un galpón. Y nosotros andamos no sé por qué lugares de la vida, pero no estamos en la obra de Dios. Y entonces el Señor Jesús viene a decirnos, mirándonos a los ojos, si quieres seguirme, tienes que poner las manos en el arado. Si no lo haces, no eres apto para el reino de Dios. No puedes ser utilizado, no puedes estar en el servicio. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y ahora hablemos un poquito de la red. Quiero que busque ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y mientras vamos ahí, hermano, cerrando con el tema del arado, cuando nosotros, hermanos, mejoremos en nuestra vida de oración. La vida de oración es una gran lucha. La vida de oración es el punto más flojo en los cristianos. Hace poco más de 100 años atrás un predicador dice, si quieres saber el estado espiritual de un hermano, pregúntale por su vida de oración. Ya muchísimo más cerca en el tiempo, 9 años atrás, escuché un predicador que viajaba conmigo y a mí me llamó la atención y le tuve que dar la razón. Él dijo que el promedio de los cristianos en nuestros días es 3 minutos diarios de oración, y en algunos. Cuando el primer ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia, que nos viene a nuestra memoria, es el de Daniel, oraba por lo menos 3 veces al día. Un texto que leyó el hermano Ramiro en el púlpito el domingo de Marcos 1:35, hablaba de Jesús y dice que siendo aún de mañana iba a un lugar desértico y allí oraba, ya temprano. Y nosotros tenemos enormes dificultades con la oración. Y eso es lo que nos hace una iglesia débil, y lo que nos hace una familia débil, y lo que nos hace un creyente débil, la falta de oración. Pero cuando hay oración, ese es un buen principio para poner las manos en el arado. Cuando me preocupo por mi salud espiritual, no por la moda del mundo, cuál es la última ropa o el último celular o las cosas que el diablo muestra por ahí, y me preocupo en ser más santo, entonces esa es una buena muestra de poner la mano en el arado. Más oración, más santidad en nuestra vida. Cuando realmente tengo un amor por las almas, por los que están perdidos sin Cristo, y le hablo o le doy un folleto, una invitación, eso muestra que tengo las manos en el arado. Es una señal. Otra de las señales, hermanos, cuando nos volvemos más asiduos lectores de la Biblia. Ya no leemos la Biblia. Y hay ahí un engaño de los últimos tiempos, quizás 15 años atrás, donde la gente se acostumbró a andar ahí con el celular pegado y tienen su Biblia en el celular. Y a veces están en las reuniones, esto pasa aún con muchos pastores, y no están leyendo la Biblia en el celular. Eso fue una distracción. Tienen que agarrar esta Biblia así en la mano, el libro.
Y ese es un buen gesto de demostrar que todavía tenemos la mano en el arado. Fieles a asistir a la iglesia. En el caso nuestro tenemos que demostrar que somos bautistas, no turistas. El turista aterriza cada tanto en algún lugar. El turista se preocupa del paisaje, de incorporar nuevas cosas a su vida. El bautista se ocupa de enriquecer su alma espiritualmente, se alimenta de la palabra de Dios. Y tenemos que eliminar eso de ser turistas y ser verdaderos bautistas, mejores ofrendadores. Esas son, hermano, algunas de las muestras de que todavía tenemos la mano en el arado. Aquí en Mateo 13, verso 47, se nos habla de la red. Y como ustedes saben, lo voy a hacer ahí muy profundo, porque este es un culto de oración. Dice ahí Mateo 13, verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ahora aquí el instrumento que representa el evangelio no es el arado, en este pasaje es la red. Esta clase de red le llamaban la barredora. Era una red gigante, se tiraba y arrastraba toda clase de peces. Mucho más grande de lo que hoy le llaman tarraya o atarraya en algunos lugares. Que es una red que se tira desde la orilla y ahí nomás al momento ya sacan. Aquí en los ríos puede sacar una boga, un dorado, un surubí pequeño o lo que anda en la orilla. Puede sacar palometas, mojarras, de todo eso. La red. Y esa es la enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo. Lo cierto es que donde esa red toca, nada se escapa, todo queda ahí retenido. Y Él nos está queriendo transmitir esa enseñanza acerca del poder del mensaje del Evangelio. Donde el Evangelio toca una vida, esa vida ya no se escapa. Esa vida es salva y pasa a ser propiedad de Dios. Donde entra el Evangelio hay salvación, donde entra el Evangelio hay bendición. Y este pasaje, al igual que el otro del arado, es una motivación para nosotros a tirar la red. Es decir, a predicar, hermanos, y alcanzar a este mundo. La figura del mundo es como si fuera un gran océano donde nosotros nos metemos a pescar ahí. Y vamos a encontrar toda clase de peces. Grandes, chicos, gordos, peces desconocidos, peces famosos. Y todas esas diferentes clases de peces es el reflejo de las diferentes clases de personas. En esas 4 décadas y un poquito más de predicador que tengo, yo he visto gente adinerada creer en Cristo y seguir a Cristo. He visto gente muy pobre económicamente creer en Cristo y seguir a Cristo. He visto gente con adicciones, esa fue la gran mayoría de los drogadictos, de los alcohólicos, y creyeron en Cristo y siguieron a Cristo. Y he visto gente con estudio, gente universitaria, intelectuales, profesionales, arquitectos, ingenieros. Y hasta he tenido la oportunidad de ganar a ex guerrilleros para Cristo en diferentes países. Prediqué a muchos políticos, gané varios políticos en diferentes lugares para Cristo. Los pude guiar al Señor. Y eso lo cuento así al pasar, para ilustrar que esta red verdaderamente tiene poder para alcanzar a los que están perdidos. Amén. No importa en qué condición, no importa de qué edad son, no importa de qué clase de pecados vienen, esta red es poderosa para alcanzarlos y para salvarlos y salvarlos eternamente. Es la red del Evangelio que todo lo alcanza. Y hermano, pasan los años y mucha de esa gente que uno les ha predicado están en las iglesias. Algunos de ustedes ya saben de gente de Jujuy, ya tienen testimonio de gente de Bolivia, de Córdoba, de Uruguay. Ustedes en aquellos años de la pandemia y del Zoom vieron gente de Costa Rica, de tantos lugares. Y la mayoría de ellos son gente que fueron frutos de mi trabajo de predicación, el resultado de haber tirado la red y alcanzarlos con el mensaje del Evangelio. Esta figura, hermano, dice que
Dice que una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así que está enseñándonos que hay algunos peces que después se quedan afuera. Cuando uno predica, no todos son salvos. Cuando uno predica, hay algunos que rechazan, que se oponen al mensaje del Evangelio, se resisten al mensaje del Evangelio. Ellos representan a estos peces que se quedan fuera, son echados fuera. No tienen lugar en la familia de Dios por haber despreciado a Cristo y por no haber creído en Jesús como el Salvador. Ellos se quedaron afuera porque eligieron el camino de la corrupción y decidieron seguir sumergidos en sus pecados y en la podredumbre de este mundo. Pero algunos que quedaron atrapados en la red por el mensaje del Evangelio siguen a Cristo. Hay muchos que son simpatizantes. Por algún tiempo se entusiasman en las cosas de Dios. Por algún tiempo participan de la obra de Dios. Pero son simpatizantes, ese fervor se les apaga. Y entonces dice el Señor Jesús, y ya porque voy a ir terminando, dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, versos 18 al 20, primero habla ahí con Pedro, con su hermano, y el Señor le dice que los iba a hacer pescadores de hombres. Y luego habla con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y dice que los iba a hacer pescadores de hombres. Dice la Biblia que tanto Pedro como su hermano y Jacobo y Juan, por otro lado, todos dejaron las redes al instante y le siguieron al Señor. Amén. Se decidieron a meterse en este negocio de rescatar las almas del pecado con el mensaje del Evangelio. Y lo hicieron, hermano, hasta que dieron sus vidas. Y lo hemos visto hace 2 domingos, muriendo de manera violenta, tremenda. Estaban bien comprometidos con esta causa de predicar el Evangelio, de rescatar las almas del mar, del océano, del pecado. Ahora, cuando el Señor dice que nos va a hacer pescadores de hombres, ese es el mejor oficio que podemos lucir nosotros. Algunos están orgullosos de ser abogados, orgullosos de ser arquitectos, orgullosos de ser profesores, y todo eso pueden ser títulos y carreras muy dignas, pero el mejor oficio que existe es ser pescadores de hombres. No hay un oficio que lo supere a eso. Y hay que usar la palabra oficio porque eso es. El ganador de almas, el predicador del Evangelio, al igual que el pescador, tiene que estar metido en el mar, no en el bar. Porque el pescador verdadero está ahí en el mar pescando con sus redes. Y el que no es verdadero está en el bar contando hazaña. Y saqué un tiburón cuando sacó una mojarrita. Y dice, saqué un surubí de 20 kilos. Me tuvieron que ayudar. ¿Y quién te ayudó? Pero ni vi quién era. Mire, estaba tan concentrado, ni vi quién me ayudó. Son todos mentirosos. Ahí en el bar mienten y exageran y cuentan hazañas, cosas que no son verdad. Entonces el predicador no tiene que estar en el bar. Gané 50 almas, gané 30 almas, bauticé tanto, la asistencia subió a tanto. No tenemos que andar en esas cosas, tenemos que estar en el mar pescando y pescando y pescando, haciendo lo que el Señor Jesús nos mandó, ser pescadores de hombres. Ahora, cuando echamos la red, la herramienta es una sola, es el mensaje del Evangelio. No es música mundana. No son danzas modernas en la iglesia. No son prédicas de prosperidad económica. La forma de pescar al modo de Dios es con el mensaje del Evangelio. Predicar sobre Cristo muerto, sepultado y resucitado. No puede usar otra herramienta. El pescador no puede usar otra herramienta. Tiene que usar el mensaje del Evangelio y nada más que el Evangelio. Hoy hay mucha gente dormida en las iglesias. Y cada tanto alguno dice, ¿y qué método podemos usar para atraer a la gente? El método del Evangelio, no hay otro. Como nos divertíamos acá, algunos saben, dijo uno aquí hace los comienzos de la obra, no podemos traer payasitos y hacer un show. Y traiga el payasito, pero ningún payasito va a salvar a una persona. En cambio, el mensaje del Evangelio bien predicado puede hacer salvo al pecador. La gente quiere hacer espectáculos, show y qué sé yo cuántas cosas, pero la red refleja, representa el mensaje del Evangelio. El pescador, igual que el que ara la tierra, el labrador,
Este es un oficio duro, porque esta vez se tiene que andar mar adentro solo, tirando las redes. Él también pasa frío, él también sufre el sol, él también se atemoriza en el oleaje que lo sorprende, en las mareas que cambian. El oficio de pescador es bien sacrificado, tanto como el labrador, porque estos son oficios dados por Dios. Y ahí está el pescador con un frío que le congela los huesos y ese sol que les quema la piel. El labrador tiene que tener paciencia, 3 meses para juntar los zapallitos, la calabaza, 6 meses para la sandía, no sé exactamente todos los tiempos, pero él tiene que sembrar y después tiene que esperar el fruto. El pescador también en la soledad tiene que esperar, o que el pez se enganche en el anzuelo, o que se meta en la red, o lo que utilice. El labrador y el pescador andan en soledad, y a veces el predicador va a andar en soledad también. Nadie lo va a acompañar, pero él tiene que llevar adelante su oficio. Dice que algunos estaban lavando las redes. Solo recuerdo ese pasaje de Lucas 5, del 1 al 5. Dice, unos remendaban las redes, después dice otros estaban lavando las redes. En definitiva era gente que estaba teniendo en orden su herramienta de trabajo para usarla. Y nosotros siempre necesitamos tener la Biblia. Es muy raro que yo vaya a un lugar sin Biblia. Siempre uno tiene que tener la Biblia. ¿Y cuántas veces nos hemos desesperado de hablar del Señor y no tenemos folleto y le preguntamos, hermano, ¿tiene folleto? No. Tenemos que tener las herramientas preparadas. A veces nos descuidamos en nuestro oficio. Me ha pasado muchas veces. Pero hay que estar atento, hermano. No hay que colgar las redes, no hay que abandonarlas. Y solamente termino con una pequeña historia de un libro de los más famosos que hay. Se llama El viejo y el mar. No les voy a contar el libro. Ese libro se escribió en Cuba. El escritor era un norteamericano, Ernest Hemingway. Bien difícil el apellido, Hemingway. Y ese libro habla la historia de un pescador viejo que se llamaba Santiago. Es un libro apasionante. Y ese hombre Santiago tenía un sueño que lo perseguía cada día, y era de sacar el pez más grande que la gente pudiera conocer. Y todos los días se metía al mar, y pasó años y años y años y años buscando el pez más grande. Por lo que nosotros entendemos, el pez que él consiguió es la que le llamamos un pez espada, enorme. Una historia tremenda, ese pescador en la soledad. Y estuvo días estuvo luchando con el pez para traerlo a la orilla. Y de pronto se le aparecieron los tiburones y él en un barquito nomás así, una balsa. Y él peleó con los remos, con los tiburones. Las manos se le cortaban luchando contra el pez. Y así pasaron los soles y las lunas. Los tiburones le empezaron a comer ese gran pez. Y ese hombre llegó un día a la orilla cansado, agotado. Y al otro día cuando despertó la multitud estaba ahí, en la orilla. El pez era enorme, había quedado prácticamente el esqueleto nada más. Y hay muchas frases de ese hombre que podrían ser de motivación, pero solo quiero decir esto. Ese hombre luchó, invirtió años de su vida y no paró hasta que alcanzó el gran pez. Y nosotros del mismo modo debemos luchar. Tiempo nos va a llevar. Soles y lunas, luces y sombras, inviernos y verano, pero tenemos que ir detrás de las almas siempre. Esa tiene que ser nuestra gran conquista. Ese tiene que ser nuestro gran logro. Alcanzar las personas que están perdidas y hacerlos con el mensaje del Evangelio. Nunca usemos otra herramienta. Nunca usemos otro método. Usemos el método y la herramienta que Dios puso a nuestro alcance. La red, el mensaje del Evangelio, llegando a las vidas, alcanzando a los pecadores y trayéndolos salvos a la familia de Dios. El arado y la red, esas son invitaciones para meditar sobre nuestro oficio, para meditar sobre nuestro servicio y para que quede en evidencia si estamos o no aptos para el reino de Dios.
¿Estamos preparados para ser usados por Dios? Los dos oficios son duros. El oficio de predicar también lo es. Pero dice la Biblia acerca del predicador que él irá andando y sembrando la preciosa semilla. Dice que lo hará con lágrima, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Al final el sacrificio, aunque sea muy al final, el sacrificio siempre va a tener una gran recompensa de Dios. Así que a poner la mano en el arado, no mirar atrás, a echar la red, y a encontrar los peces, siempre con el mensaje del Evangelio. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por estar aquí en tu casa, por compartir tu palabra, Señor, y por todas esas lecciones tan ricas e impactantes que salen de tu palabra. Y que no solamente, Padre, que nos conmuevan de un modo superficial, sino que toquen nuestro corazón y nos hagan cambiar nuestra actitud para tener una vida de servicio más agradable a ti. Que podamos usar esta herramienta preciosa del mensaje del Evangelio para llegar a aquellos que aún están perdidos, están en las tinieblas, todavía están en las garras del diablo. Y que este mensaje pueda libertarlos y darles esa salvación que es eterna. Obra en nuestra vida, Señor, obra en nuestra gente aquí, en cada uno de nosotros, para que podamos ser gente que promueva el mensaje del Evangelio. Y tú darás esos frutos, Señor, a la predicación fiel. Bendice cada alma aquí en esta noche. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, amén.